¿Qué tal? Buenas tardes. Este es un video para la presentación de la entrega de sistema de monitoreo del ciclo de sueño mediante señales de electroencefalograma y electroculograma. Nuestros nombres son Víctor Hugo Castro Alonso, su servidor, y Eduardo Hernández Castro. Bueno, vamos a empezar con lo que es la introducción del sistema. El sistema es un prototipo que nos va a ayudar a despertar a un usuario dependiendo de la alarma a la que haya propuesto, y además con base en sus señales electroencefalográficas y electroculográficas. Para esto vamos a utilizar las señales electroencefalográficas, que nos indicarán cuándo inicia su ciclo de sueño, y las señales electroculográficas nos dirán cuándo inicia y cuándo termina el ciclo REM, y de esta manera nosotros tener un tiempo para saber cuándo termina su ciclo de sueño y así estimar la duración de sus ciclos, y así predecir o proponer una hora a la cual aproximadamente se terminará su ciclo, y esa hora despertarlo. Ok, para esto, pues primero empezamos con una etapa que fue la parte del hardware, donde se preparó toda la instrumentación. Para empezar hicimos la instrumentación del electroculograma, el cual pues consta de diferentes fases. La primera fase es la instrumentación, la amplificación por medio de un amplificador de instrumentación, en donde llega la señal de los músculos del ojo y se aterriza a la frente. De esta manera pues se lee el movimiento ocular por medio de un cable coaxial, y este cable se conecta directamente a este amplificador de instrumentación. Después esa señal, su salida, se conecta a un filtro pasabanda de tipo Butterworth de segundo orden, con un ancho de banda entre 1 y 45 Hz. De manera que con esto vamos a filtrar la señal para obtener simplemente la parte de la señal que nos interesa, y después la salida de este filtro pasabanda pasa a una última etapa, que es la parte de offset, en la cual vamos a levantar esta señal 3.3 volts, debido a que el Arduino no es capaz de leer voltajes negativos. Entonces vamos a levantar con este offset la señal para poder ver la señal completa y analizarla sin perder ningún tipo de dato. De igual manera que el electroculógrafo, se diseñó el electroencefalógrafo. Este consta de distintas etapas. La primera etapa es la etapa de amplificación. Esto para amplificar las señales provenientes del cerebro. Estas señales son captadas con dos electrodos. Es una configuración monopolar. Estos electrodos van a ir del occipital derecho al parietal central. De esta manera vamos a captar las señales provenientes de esa región, en específico las señales alfa. ¿Esto por qué? Porque las señales alfa procesan, o más bien están presentes cuando hay información visual que el cerebro tiene que procesar. Entonces, cuando entramos al ciclo del sueño, esta señal debe de cambiar, debido a que ya no hay como tal un procesamiento visual que tenga que hacer el cerebro. Se conectan estos dos electrodos en estas regiones, se amplifica la señal. Posterior a esto viene una etapa de filtrado. Este filtrado es de 8 a 12 Hz, que es más o menos el rango de las frecuencias que nos interesan. El filtro es un filtro de tipo Butterworth de cuarto orden, el cual su salida va a ir conectado a un offset de igual manera para levantar la señal y poder ver esos valores de voltaje, que en caso de que sean negativos, poderlos percibir y no perder datos en la captura de estos. Y después de esto se diseñó un filtro rechazabanda de tipo Butterworth de 60 Hz. Esto lo que hace es eliminar ruido de 60 Hz, ya sea proveniente de alguna antena o de alguna fuga que pueda haber. Aquí se rechaza esa señal de 60 Hz. Ok. Por último, en esta parte, una vez que concluimos cuáles van a ser las etapas en las que se va a realizar cada una de estas instrumentaciones, el electroculógrafo y el electroencefalógrafo, para crearlas, para su creación, para su diseño, primero se calculó cada uno de los filtros. Una vez que se calculó cada una de las etapas para cada uno, se simuló por computadora estos diseños para ver su comportamiento. Ya pudiendo ver el comportamiento,
esta simulación pasó directamente a armarse en protoboard. Durante el armado de esto se utilizaron 2 protoboards, todo con resistencias de precisión, y tratando de reducir la mayor cantidad de ruido en este ambiente, y por medio de señales artificiales, de señales que se generan por fuera y señales biológicas, vimos que el diseño ya construido era funcional. Por último, una vez que corroboramos eso en el laboratorio con los osciloscopios, con el generador de funciones, procedimos al diseño y creación de las PCBs. Estas PCBs en su mayoría se manufacturaron por nosotros y solo una se mandó a manufacturar por la complejidad del filtro. Cada una se probó de igual manera por medio de señales artificiales y señales biológicas, para poder ver que efectivamente estaba dando los datos que requeríamos, y para asegurar pues la seguridad del paciente ya en las placas. Se probó sobre nosotros y sabíamos que la instrumentación ya estaba terminada y estaba funcionando. Bueno, parte de los problemas que nos llegamos a enfrentar aquí en la instrumentación fue el primero, como mencionó mi compañero, el filtro del EEG. Por su complejidad fue difícil que nosotros la manufacturáramos. Es por eso que se mandó a manufacturar, debido a la cantidad de resistencias que tenían que debía de tener para lograr esa precisión, esa exactitud en el filtrado. E incluso aquí, aún así, a pesar de que se mandó a manufacturar, aún así llegó con problemas. Nosotros tuvimos que intervenir en ellas debido a que habían resistencias que no pusieron del orden correcto, y nosotros tuvimos que sustituirlas. Esta PCB está diseñada, o más bien está armada, con soldadura superficial. Nosotros tuvimos que aprender y realizar esta reparación utilizando pues métodos distintos de soldadura, que en este caso pues sería la soldadura superficial. Después de esto, también nosotros quisimos realizar un segundo diseño, porque debido a que el sistema consta de varias etapas, el diseño es un poco grande, por decirlo así. Es por esto que se hizo un diseño para reducir en tamaño de nuestro sistema. Este diseño, por la complejidad de la manufactura, se mandó a realizar, pero tuvimos problemas de igual manera con la manufactura. Las placas llegaron con problemas, con fallos, y no tenían el comportamiento que nosotros esperábamos y que deseábamos. Entonces regresamos al primer diseño, al diseño original, y para mejorar la señal, nosotros decidimos hacer distintos métodos para reducir el ruido que pudiera provenir ya sea del exterior o del mismo sistema, como lo son el cable trenzado. Entre cada una de las etapas se trenzó el cable para así que estas no funcionaran como antenas y captaran armónicos o ruido externo. También se utilizó un cable coaxial en el caso del EOG se utilizó un cable coaxial, y además este está aterrizado. De esa manera evitamos que funcione como una antena y que no capte ruido. De esta manera se reduce la mayor cantidad de ruido que podemos con este diseño. Después de la etapa de instrumentación, se realizó la etapa de recolección y adquisición de datos. Para esto se utilizaron 2 programas. El primer programa era la pura adquisición de datos, que lo que hace es adquirir los datos y guardarlos en un archivo TXT, así como están, así como los arroja el Arduino, así los guarda. Después nosotros realizamos un procesamiento manual y, poder decirlo así, exterior. ¿Ese procesamiento en qué consiste? Consiste en tener distintos filtros digitales, ya sea para mejorar todavía la señal. Quitamos las señales de 60 Hz que se puedan colar, reducimos, ponemos un filtro de 8 a 12 para el caso del EEG, o de 1 a 45 Hz para el caso del EOG y para el caso del EG. Y también hacemos un procesamiento que es quitar picos. En el caso del EOG, por la conversión de analógico a digital, el Arduino a veces arroja picos a 0 con un valor de 0.
Entonces nosotros lo que hacemos es quitar estos picos que van a cero y los regresamos a un umbral, al umbral en el que está la señal. Después de este procesamiento, lo que hacemos es transformarla para adquirir patrones. Para esto se dividió en dos, cada uno tiene una manera distinta de adquirir esos patrones. Para el eje, lo que se hizo fue segmentar por minutos y a cada minuto se le aplicó la transformada rápida de Fourier. Esto lo que hace, nos entrega a la salida las frecuencias que más se repiten. De esta manera podemos ver cuál es la frecuencia que más se repite a lo largo de la señal, minuto por minuto, y así obtener un comportamiento de la misma. Si en un minuto vemos que la frecuencia que más predominó es de 6 Hz y cuando se duerme la persona aumenta o disminuye, bueno, nosotros ahí podemos observar un patrón en su ciclo de sueño. Para el caso del EOG, lo que nosotros hicimos fue adquirir los patrones mediante las magnitudes. La señal que proviene de los ojos tiene un umbral proveniente del movimiento de un unitasmo. Estos se mantienen en una línea basal y cuando la persona entra en su ciclo REM se sale de este umbral y tiene magnitudes mayores y menores. Entonces esas magnitudes que salen del umbral son las que nosotros captamos y si son constantes, o sea que si se repiten por 5 minutos, por más de 5 minutos y además estas señales tienen un periodo de duración largo, mayor a 10 segundos, a 30 segundos, bueno, nosotros consideramos que es parte del ciclo REM porque pueden haber movimientos del usuario, pueden haber cambios en la señal que sean falsos, que no sean provenientes a lo que es el ciclo REM y de esta manera descartamos esas señales y solamente nos enfocamos en las que sí sean parte del ciclo REM. Ok, después de esto, ya que tenemos toda esta parte de los patrones que se lograron reconocer, lo que sigue es cómo el sistema va a reconocer por sí solo los patrones. Para eso decidimos implementar una red perceptual multicapa en Python, de manera que por medio de clusters y camins podemos obtener qué comportamiento está dado como un dormido o no dormido, en el caso del electroencefalograma, y etapa REM y no etapa REM, en el caso del electroculograma. De esta manera, en el programa separamos por clusters de manera binaria, ceros y unos, cuando pasa alguno de estos dos, cuando pasa esto, ya sea en el electroencefalograma o electroculograma. De manera que al final nos entrega estos datos de forma binaria y podemos ver el comportamiento de la señal simplemente por los clusters, y con esos clusters podemos entrenar nuestra red que se implementó anteriormente. Una vez que se entrenó esta red, la red nos puede decir, con base al comportamiento real de la señal que se está leyendo y que se está procesando como se hizo anteriormente uno a uno, pero ahora automático por el sistema, la red nos puede decir si está dormido o despierto y si está en etapa REM o no está en etapa REM, según las condiciones que se declararon, como lo mencionó Vic, en los tiempos, en qué tan presente está, y todo esto obviamente se hizo a través de un procesamiento anterior con lo que se entrena la red. Por último, cuando se inicia el ciclo del sueño, simplemente va a tomar los tiempos en cuanto la red detecta que el sujeto está dormido, y luego cuando el sujeto empieza su etapa REM, una etapa REM real, no variaciones, y luego cuando termina esta etapa REM, de manera que puede conseguir un total estimado en minutos de lo que duró su ciclo de sueño. Una vez que tiene eso, supongamos que el sujeto se duerme durante 5 horas o 6 horas y tiene 3 ciclos del sueño. El primer ciclo del sueño a lo mejor duró 88 minutos, el segundo ciclo del sueño duró 90 minutos. Para estimar si va a cambiar o no va a cambiar esa hora, va a tomar el promedio de esos ciclos de sueños que logró medir
para estimar su tiempo que va a tardar el siguiente ciclo, que va a ser de 89 minutos, y de esta manera decidir si va a cambiar o no va a cambiar la hora. ¿Y a qué hora lo va a cambiar? A la hora más cercana en la que va a acabar su próximo ciclo de sueño y que él estableció como alarma, con un umbral máximo de 5 minutos después de que terminó su ciclo de sueño, para que no inicie su segunda etapa del ciclo y no despierte después de su primera etapa del ciclo REM. Por último, se creó una interfaz GUI en Python, en donde el usuario va a poder establecer la alarma, la hora de la alarma a la que le gustaría despertarse, en un formato de 24 horas. Una vez que él presiona el botón de establecer alarma, el sistema empieza a leer las señales, obviamente después de conectar al usuario. Empieza a leer las señales y empieza a comparar con la red. ¿Cuándo va a empezar a tomar su ciclo del sueño? Cuando la red del EEG detecte que el sujeto está dormido. Desde ahí va a empezar a contar y va a empezar a buscar las etapas REM para poder detectar y establecer una nueva alarma, o tal vez dejarla. Todo depende de lo que pase en la noche. Así que eso fue lo que pasó. Y por último se hizo la última etapa, que proviene de lo que son las pruebas. Se realizó con 3 sujetos. En este caso, bueno, nosotros somos 2 de ellos y un tercero, que bueno, por cuestiones de mantener su confidencialidad, no se va a mencionar el nombre. Para esto también es importante mencionar que antes de que se realizaran las pruebas, primero se realizó un instructivo de cómo se debe de utilizar el sistema. Se realizó un acuerdo para que la persona estuviera una hoja de consentimiento sobre en qué consiste las pruebas, para qué se van a utilizar sus datos, y bueno, que la persona esté consciente de que es una prueba, de que son pruebas, que son voluntarios y que en cualquier punto se pueden retirar del estudio, y bueno, que sus datos personales van a ser anónimos. En este caso, bueno, uno de los sujetos fui yo, y se realizó una prueba que posteriormente van a poder ver en video, en el cual hicimos la prueba aproximadamente como a las 12 de la noche, en el cual me conectan, se graba todo ese proceso de la conexión, todo el procedimiento, se establece una alarma de aproximadamente 3 horas y media, y bueno, yo me duermo. En el video se puede observar bien cómo estoy dormido a lo largo de la noche, y con base en los patrones, en mis patrones y en lo que predice la red, bueno, establece una nueva hora de la alarma, a la cual es la hora a la que me despierta, que es aproximadamente como 3 horas y unos 10 minutos después de que yo me duermo. Y bueno, es aproximado a la hora establecida, que eran 3 horas y media. Lo modifica para levantarme antes, y de esta manera, que es como predice que es la mejor hora para que yo me despierte. Y así concluimos esta explicación sobre cómo funciona nuestro prototipo. Consideramos que el prototipo pues tiene un buen resultado final, y pues como todo hay cosas que mejorar, pero bueno, creo que el objetivo se cumplió. Buenas noches, esta es la prueba 1 de la colocación del EEG. Lo que vamos a hacer primero es colocar los electrodos para hacer la lectura. Para esto vamos a utilizar electrodos de chapa de oro, además de utilizar esta pasta, la pasta TEM 20, que es justamente para la conducción de las señales a través de los electrodos. Lo primero que vamos a hacer es recortar 2 pedazos de venda para colocarlos en el electrodo y que este se pueda adherir al cuero cabelludo. Colocaremos un poco de pasta.
7 centros, ¿dónde está? Gracias. Se colocará esta cantidad aproximada para hacer una buena conducción y que el electrodo se adhiera bien al cuero cabelludo. Se colocará en esta parte de atrás el cacho de venda recortada y en lo que se prepara el otro electrodo. Ok, ahora vamos a proceder con la colocación de los electrodos anatómicamente. Para eso primero vamos a medir con esta cinta métrica el cráneo del sujeto, en este caso es Víctor. Y para la colocación uno va a hacer el electrodo en la parte central del cráneo y otro en la parte occipital derecha. Para la parte central vamos a medir con la cinta métrica desde la nación hasta la inión del cráneo de Vic. Luego vamos a buscar la mitad de su medida, en este caso es 34.5 aproximadamente, lo cual vienen siendo 17.2, así es. Hay que recordar que vamos a medir en el parietal central. Entonces, de este 17.2 vamos a agregar el 20% de toda la medida completa, lo cual viene siendo 6.8 aproximadamente, casi 7. Entonces, de este 17, que el punto está aquí, vamos a tomar 6, que viene siendo 20, 23, casi 24. Vic va a ayudarme a colocar su dedo en la medición y a continuación yo voy a limpiar ese punto con alcohol, el cuero cabelludo en ese punto. Lo limpiamos bien. Y colocamos el primer electrodo que ya preparamos anteriormente. Ahora vamos a volver a medir para el occipital derecho. Para eso otra vez volvemos a colocar la cinta en la nación, venimos hasta el inión, tomamos ese punto de referencia y medimos el 20% hacia arriba, el 10% hacia arriba, una disculpa, que vienen siendo 3.5 aproximadamente, este punto. Y luego otros 10% a la derecha, que viene siendo aquí. Vic me ayuda con la colocación de su dedo y yo vuelvo a limpiar esa zona del cuero cabelludo que se marcó. Como pueden ver, a pesar de que haya cabello largo, gracias a la pasta es fácil que se retengan los electrodos en el cuero cabelludo y eso nos evita muchos errores. Por último, vamos a colocar y reforzar estos electrodos colocando esta venda. La venda va a pasar por toda la parte central, haciendo presión por el electrodo en el parietal central. De ahí vamos a hacer un doblez hacia el occipital derecho
y vamos a enrollar la venda en el cráneo de Vic. Sí. Y vamos a ejercer un poco de presión, pero tampoco es necesaria tanta. Es que el único objetivo de esta venda es mantener en su posición lo mejor que se pueda los electrodos. Aseguramos la venda. Y así es como Vic tendría reforzados los electrodos y colocados anatómicamente. Ahora continuaremos con la colocación de los electrodos para el electroculógrafo. Para este vamos a utilizar electrodos desechables que podemos adquirir en las tiendas de electrónica. ¿Esto por qué? Porque vamos a utilizar un cable con sus conectores específicos para estos electrodos desechables, que son estos de aquí. Y justamente ocuparemos 3 para hacer bien la diferencia de potencial. Estos se colocan directamente en los electrodos y bueno, se colocan en los pacientes. Hicimos una extensión de este cable, ya que el cable original mide aproximadamente unos 40 centímetros y le añadimos un cable coaxial para alargar esa medida y que el sujeto pueda moverse libremente durante la noche. Este cable que nosotros añadimos es de 1 metro aproximadamente y con eso, bueno, que el paciente tenga una mayor libertad en sus movimientos nocturnos. Ahora, vamos a continuar con la colocación de los electrodos desechables. Estos son 3 y se colocarán en la parte lateral de los ojos y uno en cada parte y uno en la parte central para justamente hacer esa parte de la diferencia de potencial. Antes que nada vamos a retirar todo lo que nos puede estorbar, como son los anteojos, y vamos a limpiar con un poco de alcohol las zonas de donde irán los electrodos. Esto para quitar la mayor cantidad de grasa que haya en esa zona y que pueda haber una buena lectura más bien, que se capte bien la señal por parte de los electrodos. Una vez colocados los tres electrodos, ya se puede seguir con la parte de la conexión de los cables. Uno irá en la parte central, que es la parte de la tierra, y las otras dos que harán la diferencia potencial, quedando la conexión de esta manera. Así irá la conexión. Y bueno, estos electrodos este cable se puede girar para que no estorbe justamente en la parte de la cara y bueno, pueda pasar por arriba y así que no incomode al sujeto al dormir. Prueba número 5. Una vez que tenemos colocados los electrodos en nuestro sujeto, como se mostró anteriormente, estos electrodos los dirigimos a nuestra instrumentación. La instrumentación va tapada con esta tapita de aquí, para que al final quede todo bien sellado el equipo. Para fines de poder mostrar todo, lo tenemos ahorita así, para que se vea que está ocupando nuestra instrumentación. Los electrodos recorren por aquí, y de este lado podemos observar que tenemos en la parte de abajo el eje y en la parte de arriba el EOG. Ahora, para poder mostrar el funcionamiento, realizamos un programa en Python. Este programa es capaz de leer la señal en tiempo real, como podemos ver aquí. Aquí se ven los datos que se están adquiriendo. Todos estos datos se están guardando en un archivo de texto, TXT, de manera que en cuanto detengamos el programa, este archivo de texto se guarda en la carpeta. Y luego, con otro programa, vamos a poder observar las características de este. Primero tenemos la gráfica en Fourier,
de nuestra señal. Como fue una señal muy corta, los datos que se muestran pues son muy pocos. No podemos estar certeros de las frecuencias que nos interesan aquí. Cuando son señales más largas se ven los picos muy claros. Ahora, en esta segunda imagen que nos genera, tenemos la primera señal, que es tal y como la leemos nosotros, tal y como la lee nuestra instrumentación. Como podemos ver, es una buena señal, con un poco de ruido aún, a pesar de los filtros que tiene, y por ende vamos a pasarle un filtro rechaza banda de 60 Hz y un filtro pasa altas de 1 Hz para quitar esa frecuencia de 1 Hz que se presenta por el convertidor de analógico a digital. Esta segunda señal de abajo es con los filtros digitales. Podemos ver que no hay mucha diferencia realmente entre una y otra, más que por ese poco ruido que se presenta, pero incluso en la primera señal original es muy visible nuestra señal alfa. Así es como funciona nuestro sistema de adquisición de electroencefalograma, y esta misma señal es la que se lee después en la aplicación concluida. Prueba 1, EOG. Ok, a continuación, ya que tenemos los electrodos conectados, como se mostró anteriormente, estos electrodos los conectamos en la instrumentación del EOG, que en nuestro equipo se encuentra en la parte de arriba, y con ayuda de un programa en Python podemos graficar los datos en tiempo real. Aquí podemos observar esos datos. Y Vic, por favor, mueve a la derecha, mueve a la izquierda, mueve a la derecha, mueve a la izquierda, mueve continuamente, deja de mover, otra vez mueve continuamente y deja de mover. Ok, luego si tenemos este programa, nos entrega un archivo de texto con los datos adquiridos, los cuales con este otro código podemos plotear, y este código de aquí se encarga de mostrarnos nuestra señal original. Esta es la señal obtenida cuando Vic giró a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, giró continuamente y giró continuamente igual. Como vemos, hay una presencia de ciertos picos en la adquisición de la señal, y por medio de tratamiento de la señal con software, ningún filtro específico, simplemente un poco de procesamiento de datos, podemos quitar esos picos sin alterar la señal, y esa es la señal que en tiempo real también se está leyendo y se está construyendo. Así es como podemos dar por concluido nuestro funcionamiento correcto del EOG. Es a la hora que le vamos a escuchar la alarma. Nosotros estamos aproximando que con estas 3 horas y media de sueño, considerando el tiempo que se va a tardar en dormir, va a poder cumplir 2 ciclos del sueño sin problema. Pero bueno, eso lo veremos en unas horas. La cámara va a estar grabando y esto lo vamos a presentar en cámara rápida. Al final vamos a mostrar la interfaz para que vean los mensajes y lo que se decidió con las redes. Por el momento vamos a dejar grabando a Vic dormido desde un ángulo cómodo para observar. Va a ser aquí. Súbese el volumen de la alarma, ¿no? Claro. Para que la pueda escuchar bien. Se va a escuchar macizo, quiero advertirlo. Sí. Y
Ahorita ya acaba de sonar la alarma. Voy a desconectarme el EOG, no hay ningún inconveniente con... una vez que ya termina esto, no hay ningún inconveniente con desconectarme el EOG y el eje. El EOG es el que me voy a desconectar. La alarma, ahorita son las 3:05 de la mañana. Fue a las 3:30 y se cambió. La alarma fue cambiada a las 3:03 de la mañana. De la mañana y fue cambiada justo a las 3:03. Con esto podemos decir que el sistema calculó, o más bien modificó la hora con base en mi etapa, en mi ciclo de sueño. Lo modificó para que se pudieran completar mis ciclos y bueno, yo tener un mejor descanso. Y bueno, con esto concluye esta prueba.